Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. Preparémonos para nuevos desarrollos que cambiarán nuestros pensamientos sobre Helin. Porque mostrar algunos de los detalles entre Helin y Zemal en el pasado iniciará un proceso completamente nuevo en la serie. En resumen, Helin puede no ser una buena persona como se ve, además, puede parecer una mujer que ha hecho las mayores intrigas para evitar que Zemal y Asille se conozcan. En este sentido, la primera información que conoceremos es que Helin intentó suicidarse para detener a Zemal, quien estaba a punto de dejarlo y regresar a Asille. Desafortunadamente, Zemal, cuya conciencia no permite dejar a Helin en esta situación, está a punto de reencontrarse con sus hijos y Asille. La mayoría de las personas que aman la serie suponen que Ahmed no es realmente un niño de Zemal, y que Helin mintió sobre el embarazo para quedarse con Zemal. Creo que aprenderemos sobre los desarrollos en esta situación en las siguientes secciones. Además, creo que el equilibrio está bien equilibrado en el escenario, por lo que incluso si Razi descubre la verdad sobre Mair y Asille, en ese momento Mair también resolverá el fraude del casino sobre Razi. En otras palabras, supongo que podemos ver un periodo en el que ambos lados optarán por permanecer en silencio debido a las cartas de triunfo mutuas en los siguientes episodios. Zaide seguirá buscando una oportunidad para resolver el secreto entre Zemal y Asille. Si recuerdas, Zemal tenía el mismo brazalete que Asille le compró a Asille en el pasado y dijo que Asille lo quemó. Y dijo que se lo compró a Helin cuando ella regaló el collar. Cuando Helin dijo que era alérgica a la plata, Zemal lo desestimó diciendo que el joyero se había equivocado. Parece que Zaide encontrará el brazalete y una postal que Zemal le envió a Asille en el pasado. E intentará acorralarlos. Zemal, mira qué amores tan grandes hay. Diciendo eso, Zaide pudo haber aprendido las palabras de amor en la postal y el brazalete en ella. Pero habrá una situación que Zaide pasó por alto, y supongo que será Helin quien desmienta la información de Zaide, ya que Zemal afirmó que compró este brazalete para Helin. Por cierto, en el segundo tráiler, lo más probable es que la razón por la que Zemal esté en el hospital sea que empeoró tras la pelea con el pescador. Todos irán a visitar a Zemal, quien está siendo atendido en el hospital. Por supuesto, la muerte de su padre hará resurgir los sentimientos reprimidos de Nergis, quien lo ama mucho. Como una adolescente, Nergis desafortunadamente cambiará su actuación al suavizar su relación con Mair en el episodio anterior. Tan pronto como Nergis, Zemal toma su mano y dice: mi querido padre, te amo tanto. La idea de que la puerta se abre y alguien es testigo de estas palabras nos hace sentir en el tráiler. Si alguien como Zaide, Razi, Helin o Nedret escucha estas palabras, contradirá la lógica del escenario de la serie. Sin embargo, hay alguien que ya conoce todos los hechos, ese nombre es Nikmi, quien es el chafe de Zemal. Entonces, incluso si Nikmi escucha las palabras de Nergis, nada cambiará. Por esta razón, no espero que nadie más aprenda esta verdad para que la aventura continúe en la serie El juego de mi destino. Incluso si hay una pequeña posibilidad, Fikret podría descubrirlo, porque ya se había enterado de que el matrimonio de Mair y Asille era un juego y que Mair no era el verdadero padre de los niños. Por otro lado, también se refleja en nosotros el talismán entre las parejas Almohadilla Asma y Almohadilla Elzem, que asistieron a la boda de una pareja llamada Banu y Mehmet. Mientras Zemal realiza su baile encantador, no dejará de mirar a los ojos de Asille. Pero, por un lado, Helin, que ni siquiera piensa en renunciar a Zemal sin importar lo que haga, y está locamente enamorada de él. Por otro lado, Mair, que está completamente inmerso en los ojos estrellados de Asille. Seguir buscando oportunidades para lucirse. Al igual que la florista está tratando de darle la flor que le dio a Asille. Como dije en mi primer vídeo, Zemal se te está cayendo del cuello ahora y estoy dejando todo atrás, y su enfermedad le impedirá ir,
Desde el segundo tráiler, podemos ver que las palabras de Nick Me y el hecho de encontrarse en El Pescador fueron tapados. Por favor no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyar a mis amigos que aman el juego de mi destino. Adiós.